Hola a todos, seguidores de las cautivadoras historias de Reddit escrito, bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense para este relato y no olviden suscribirse, compartir y activar la campanita. Sin más preámbulos, comencemos. Me fui de la boda de mi hermana porque su amiga me insultó en su discurso, y ahora ella está enojada. Tengo 27 años, mujer, y fui dama de honor en la boda de mi hermana mayor la semana pasada. La boda fue hermosa y todo parecía perfecto hasta la recepción. Durante la recepción, la dama de honor, que ha sido la mejor amiga de mi hermana desde la infancia, dio su discurso. Fue emotivo y todo, pero luego hizo una broma sobre cómo yo era el desastre de la familia que finalmente logró hacer algo bien al no arruinar mis deberes como dama de honor. Todos se rieron, pero a mí no me pareció gracioso. Para dar contexto, he tenido unos años difíciles. Luché con mi salud mental y dejé la universidad por un tiempo. Desde entonces he retomado el rumbo de mi vida, pero sigue siendo un tema sensible para mí. Escuchar esa broma frente a toda nuestra familia y amigos no tuvo nada de gracioso. Nunca me llevé muy bien con la mejor amiga de mi hermana, pero aún así, jamás esperé algo así de ella. Especialmente cuando el día no se trataba de mí, entonces, ¿por qué mencionarme en el discurso? Intenté mantener la compostura, pero sentí que las lágrimas venían, así que salí discretamente de la recepción para tranquilizarme. Mi hermana me siguió afuera y me preguntó qué pasaba. Cuando se lo dije, me respondió que solo era una broma y que no lo dijo con mala intención. Traté de volver a entrar, pero simplemente no pude, y terminé yéndome temprano de la boda. Mis padres entienden por qué me sentí mal, pero mi hermana está enojada conmigo. Me siento terrible por haberme ido, pero también siento que tenía derecho a sentirme herida y humillada. Edición. No dije nada en el momento porque no quería causar una escena en el día especial de mi hermana. Y ahora no puedo razonar con ella porque simplemente me va a preguntar si no he estado tomando mi medicación últimamente. Eso es lo que hace cuando está enojada conmigo. Así que le estoy dando algo de tiempo para que quizás se dé cuenta de que la broma de su mejor amiga estuvo fuera de lugar. Edición 2. Alguien me preguntó si había discutido antes con la mejor amiga de mi hermana o si le di alguna razón para hacer esto. La mejor amiga de mi hermana y yo nunca pasamos del hola. Me dijo hace algunos años que, en general, no se siente cómoda alrededor de alguien con problemas mentales porque en su cabeza, solo Dios sabe de qué son capaces. Desde que dijo eso, y hasta el día de hoy, simplemente intento evitarla. Actualización 1. Hola. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comentar en mi publicación y dieron su opinión / consejo sin ser demasiado duros. Pido disculpas si mi actualización es desordenada o confusa. Trataré de cubrir todo, pero no sé cuándo agregar contexto para aclarar. Si creen que falta información o que algunas partes son confusas, avísenme. El mismo día que publiqué, mi papá me llamó para ver cómo estaba y si mi hermana y yo ya habíamos hablado. Cuando le dije que no, me dijo que era mejor hablar del tema ahora y me aseguró que no tengo nada de qué disculparme. Si mi hermana cree que no tiene nada de qué disculparse, entonces lo mínimo que puede hacer es hacer que su mejor amiga se disculpe o al menos darse cuenta de que la broma estuvo fuera de lugar. Por cierto, mi hermano y yo nos vimos hace 4 días y me dijo que mi cuñado, el esposo de mi hermana, no estuvo de acuerdo con que la dama de honor me llamara un fracaso frente a todos, y que algunas de las personas que se rieron luego dijeron que lo hicieron por nervios. El lunes mi hermana me llamó para hablar. Cuando llegué a su casa, su mejor amiga estaba en una llamada y no soltó el teléfono ni un segundo. Mi hermana empezó diciendo que hace solo unos años yo me habría reído mucho y no habría tomado la broma como un insulto. Le dije que quizás algunos se rieron porque no saben por qué me llamó un fracaso. Para dar contexto. Cuando tenía 16 años pasó algo, y por eso tuve muchos problemas de salud mental entre los 16 y los 18. A los 17 me diagnosticaron TEP y más tarde depresión y ansiedad. Desde entonces no me gusta que nadie me toque la cabeza. Especialmente el cabello y la parte trasera de la cabeza o el cuello. Mi hermana sabe todo eso. Durante nuestra conversación, mi hermana fue la que más habló. En cierto momento sentí que me había llamado solo para echarme la culpa otra vez sin intentar entender mi punto de vista. Cuando traté de hablar, puso su mano en la parte trasera de mi cuello y me jalaba hacia ella con cada frase como si dijera ¿entiendes? O está bien. Lo odié y me sentí irritada. Honestamente, no dejaba de pensar que si la empujaba, estaría yo en el error. ¿Dirían que estoy loca y le contarían a la familia que me puse violenta? Traté de irme, pero insistió en que nadie se iría hasta que resolviéramos esto. Le dijo a su mejor amiga que se disculpara. Ella se negó y le recordó a mi hermana que yo era la razón por la que su esposo se enojó con ella el día de la boda, porque no supe tomar una broma, y cuando intenté explicar por qué, edición, le dije que si se hubiera enfocado en hablar del novio y la novia, tal vez él no habría tenido razón para enojarse. Ella se negó a escuchar y desestimó mis palabras. Respondió, sí, lo que sea. Perdón. Me alegré de que por fin hubiera terminado, y justo cuando estaba por irme le escuché decir, no puede tomar una broma que todo el mundo sabe que es verdad. Ambas se rieron, pero mi hermana se detuvo a mitad de la risa y se disculpó. No dije nada y me fui. Creo que ya he tenido suficiente. Quiero decir, sé que he tenido unos años difíciles. Dejé la universidad por un tiempo, está bien, pero desde entonces he vuelto a encaminar mi vida. Mis padres me ayudaron en todo y nunca me hicieron sentir como una carga. Al principio estaba tomando medicamentos fuertes que me hacían sentir cansada / somnolienta la mayor parte del tiempo. Después de un tiempo comencé a sentirme un poco mejor con la terapia y el apoyo de mi familia. Durante ese periodo, éramos yo, mis padres y mi hermano.
Mi hermana estaba a 3 horas de distancia por un trabajo y solía visitarnos de vez en cuando, y a menudo traía a su mejor amiga con ella. Mirando hacia atrás, no quiero decir que me odie, pero sé que se sentía avergonzada de tener un miembro de la familia que luchaba con problemas de salud mental. No sé cómo explicar esto. He tomado una decisión y he decidido cortar todo contacto por ahora. Si mis padres y mi hermano, que estuvieron ahí cuando lo estaba pasando todo, nunca me hicieron sentir que estaban avergonzados de mí, ¿por qué ella lo haría? Todavía estoy tomando algunos medicamentos, pero me siento mucho mejor que antes. Tengo un trabajo estable, mi propio lugar y amigos que me quieren por quien soy. Puedo decir que estoy un poco orgullosa de mí misma. Amo a mi familia con todo mi corazón e intenté mantener una relación con mi hermana todos estos años, pero estoy tratando de mejorarme a mí misma, no de estar constantemente recordando lo que era hace unos años. Actualización 2. Hola. Esto pasó hace unos días, pero ha sido una semana ocupada para mí y estaba un poco dudosa de actualizar. Fui a ver a mis padres con mi hermano. Mi papá me mandó un mensaje antes para avisarme que mi hermana también iba a venir. No quería causar problemas entre ella y mis padres contándoles lo que ella y su mejor amiga hicieron. Pero cuando empezó la conversación con mentiras, les conté todo y dejé en claro que no les estoy pidiendo que tomen partido, y que seguiré asistiendo a reuniones familiares, pero no voy a interactuar con ella de ninguna manera. Mi papá no pudo pasar por alto el hecho de que me agarrara por la parte de atrás del cuello, pero mi mamá trató de hacer ver que fue por desesperación, para que yo aceptara su disculpa. Lo que mi hermana dijo después fue lo que hizo reaccionar a mi mamá. Les preguntó cómo se supone que alguien iba a seguir recordando exactamente qué cosas me desencadenan después de tantos años, y que ya lo había superado porque no reaccioné, y que qué tal si lo había estado fingiendo todos estos años. Sé que no debería haber dicho esto y realmente lo lamento ahora, pero le dije que ojalá pasara exactamente por lo que yo pasé. Tal vez entonces podría darme un mejor ejemplo de cómo se supone que debería haberlo manejado todo. Ella me dijo que lo superara y que dejara de suplicar que las revistas publicaran lo que pasó en la boda, y se fue. Más tarde, mi papá me dijo que la hermana menor de la mejor amiga de ella lo leyó en la revista People. Lo publicaron en su Instagram. Y, superarlo, ella es la única que sigue mencionando lo que pasó. Mi madre ahora entiende por qué decidí cortar contacto. Mi papá y mi hermano apoyan mi decisión al 100%, pero no puedo dejar de pensar en lo que ella dijo. Intentó provocarme para que reaccionara y ahora piensa que he estado fingiendo todo porque no le di esa reacción. Han pasado 11 años. Años de terapia y medicación, por supuesto que he mejorado. No al 100%, claro, porque me sentí irritada. Y si no fuera porque ya estoy etiquetada como la loca, la habría apartado de un empujón. Siento que debía haber cortado contacto con ella en el momento en que le preguntó a mis padres por qué no me quedé en la fiesta a esperar que mi hermano viniera a recogerme. La razón por la que me fui de la fiesta fue porque algunos de los chicos invitados eran mucho mayores que yo y estaban bebiendo y poniéndose ruidosos. 2 de ellos me siguieron. Lo primero que mi hermana les dijo a mis padres, y todavía lo creí, fue que me fui con ellos porque era ingenua y que simplemente estaba asustada / avergonzada de admitirlo, incluso después de que ambos confesaran todo. Pero era joven, supongo, y cortar contacto con ella no era algo que pudiera hacer en ese momento. También quiero mencionar lo mucho que me ha apoyado mi pareja en todo esto. Desde el día en que le conté todo, ha sido increíblemente comprensivo. Aunque nunca se lo pedí y él nunca me lo ha dicho directamente, sé que revisa cada película o serie antes de que la veamos juntos para asegurarse de que no haya escenas que puedan incomodarme. Cuando soy yo quien pone algo, él encuentra la forma de distraerme unos minutos para poder revisarlo antes de que lo veamos. Nunca me ha hecho sentir como un fracaso. Me hace sentir que todavía merezco ser amada. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios amables y por contactarme en privado. Corazón Rojo. Edición. Hay algo más que pasó en los últimos días, pero no puedo mencionarlo. Desde que se enteraron de que publiqué en internet por el Instagram de la revista People, supongo que buscaron la publicación original aquí en Reddit. Sin embargo, no creo estar haciendo nada malo. No mencioné ninguna información personal en mi publicación original ni en las actualizaciones. Veamos algunos comentarios relevantes. Reitor, es tan bueno saber que tienes unos padres que te apoyan y un compañero fantástico. Espero que tu hermana madure algún día, aunque probablemente eso no suceda. OP responde, gracias, manos levantadas celebrando. Redditor responde, corrígeme si me equivoco, pero ¿no estaba el nuevo esposo de tu hermana molesto por todo esto? ¿Cuál es su posición? ¿También está molesto o ella le está mintiendo a él? Perdón si ya mencionaste esto y estoy repitiendo una pregunta. Me alegra que tengas un sistema de apoyo fuerte. Nada de lo que has pasado es algo de lo que debas avergonzarte. OP responde, no, no lo mencioné. Lee la edición y entenderás por qué es mejor no mencionar al esposo de mi hermana en mi actualización. Gracias. Redditor, leí tu publicación original. Joder, necesitas ponerte los pantalones de adultas y el que la gente te señale la realidad te molesta tanto. Redditor responde, me pregunto si esta es la hermana, o solo otra maldita persona random en internet. Redditor responde, es alguien que piensa que la gente debería poder tomar una broma. A OP le señalaron la realidad, y no pudo manejarlo porque está avergonzada por sus propias acciones. No tengo ninguna simpatía por OP. OP responde, no estoy avergonzada por mis propias acciones. Lo único de lo que me sentí avergonzada durante un tiempo fue de haber dejado la universidad para lidiar con mis problemas de salud mental. Y sí, eso es lo único que la dama de honor sabe de mí, junto con el incidente, porque mi hermana pensó que estaba bien traerla cuando todavía estaba herida.
La broma era sobre eso. Te aseguro que no tengo fracasos, excepto el haberme ido de esa fiesta. Ya he dicho suficiente para las personas que quieren entenderlo y no necesito mencionar en cada frase que soy una sobreviviente de abuso, porque esta publicación no trata sobre eso. Redditor, me alegra mucho que hayas podido contarle a tu familia lo que hizo tu hermana, y que papá y tu hermano te apoyen al 100%. Corazón morado, lamento que tu mamá intentara justificarla, supongo que no quería creer que su hija pudiera ser tan cruel. Pero estoy teniendo un momento de Schadenfreude aquí porque tu hermana se delató completamente. Gato llorando de risa. Tu hermana realmente no entiende el trastorno de estrés postraumático y elige seguir siendo ignorante y cruel. No le debes comportamientos performativos para que te crea. Es realmente asqueroso que te eche la culpa a ti por lo que sucedió. Ella está simplemente enojada y desquitándose nuevamente porque deberías haberlo superado, porque la publicación obtuvo atención nacional en un medio de infotainment y su esposo probablemente lo verá. Realmente espero que lo haga. Cuídate. Estoy tan feliz de que tengas una pareja que te apoya y va más allá para mantenerte a salvo. Corazón morado, corazón morado. Hola, amigos de Reddit escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.